Bien, pues ahora nos va a comentar sobre el papel de la oposición en las grandes ciudades nuestra compañera Tony. Pues gracias, Isma, y buenos días a los compañeros y compañeras. La verdad que el tema de la intervención es un tema tan amplio que podríamos dedicarle muchísimas horas o casi que hablar de cualquier cosa. A mí me gustaría, como no hay tiempo como para hablar de todo y para abordar tantísimos debates que cabrían para debatir cuál es el papel de los grupos municipales de Izquierda Unida en la oposición, me gustaría hacer un planteamiento más general, de plantear pues bueno, algunos de los principios desde los que estamos trabajando desde el Grupo Municipal de Málaga y que creo que son extensivos al conjunto de los grupos municipales de Izquierda Unida, y luego plantear tres preguntas, tres cuestiones que entendemos sitúan lo que son actualmente los tres retos principales o los tres debates principales que tienen los grupos municipales en las grandes ciudades cuando están en la oposición y bueno, y en la mayoría de los casos, creo que en casi todos, en una situación de oposición frente a una mayoría absolutísima del Partido Popular, con la idea de que después al final de la mesa pues podamos, entre otras cuestiones, también discutir sobre estos tres aspectos. En cuanto al planteamiento general, nosotros entendemos que el principal reto que tenemos es ver y ensayar cómo hacemos para que la estrategia municipalista, la estrategia de los grupos municipales, esté inserta y responda a la estrategia política de la organización. El principal debate, y creo que eso se da tanto en los pequeños, en los medianos como en los grandes municipios, que nos encontramos es cómo hacemos para generar una sinergia entre el trabajo institucional, que en muchos casos, y bueno, no os lo voy a contar a todos los que estáis aquí, en muchos casos encuentra dificultades para tener un enganche y una sincronía con los planteamientos, las campañas y los impulsos políticos que damos desde la organización, y por tanto ese principio, ese planteamiento creemos que es fundamental, porque si no es bastante difícil que podamos desarrollar el planteamiento de los grupos municipales en la oposición como instrumento al servicio de la organización, como instrumento al servicio de la ciudadanía. En este sentido, aparte de la coherencia en fin, como planteamiento básico de funcionamiento con el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones y los documentos políticos de Izquierda Unida, sí creemos que en el momento actual, donde los temas centrales, los temas que son más sensibles para el conjunto de la ciudadanía y los temas en torno a los que pivotan el trabajo de la organización tienen más que ver con decisiones que se toman fuera del espacio y de la esfera del ámbito municipal, significa y nos pone una debilidad encima de la mesa, es decir, cómo hacemos para que aquello que es más sentido, aquello que más le duele a la organización y al conjunto de la ciudadanía, aquellos elementos que ahora mismo están movilizando y sirviendo como elementos motivadores de la movilización y de la organización entre los distintos sectores sociales y entre los sectores sociales más concienciados, cómo hacemos para que esos elementos tengan y ocupen peso y centralidad en el trabajo de los grupos municipales. En el caso de los pequeños municipios quizá haya más dificultad, en el caso de las grandes ciudades creo que el debate de los grandes temas no solo se da de manera natural, porque como sabéis, pues por las ciudades se atraviesan las estrategias políticas del conjunto de las organizaciones políticas, más allá de la estrategia institucional, sino que también nos tiene que poner encima de la mesa y nos tiene que servir para situar el debate actual de qué capacidades reales de transformación permite la intervención desde el espacio de lo municipal. Y más, pues bueno, aquí en esta jornada estamos teniendo algunos debates sobre lo que va a significar la próxima ley de administración local y en la situación que eso nos pone a la hora de definir el espacio municipal como un espacio para la transformación. Y en segundo lugar, un tema que es el principal objetivo político, ha de serlo de los grupos municipales, que es en qué medida y de qué manera hacemos para que el trabajo de los grupos municipales sirva para construir hegemonía.
tanto social como ideológica. Y ahí elementos como la proyección de discurso, elementos como visibilizar la alternativa, y creo que en este punto es importante incorporar la utilidad que han de tener el trabajo de los grupos municipales. Es decir, lo mismo que antes decía, que los grupos municipales son un instrumento para proyectar los grandes discursos y para proyectar los debates sobre los temas que le preocupan en el cotidiano a la gente. También es cierto, y eso lo conocéis todos los concejales y las concejalas, que el trabajo de un grupo municipal tiene que ser útil para el conjunto de gente que pasa al grupo, que toca al grupo, con problemas muchas veces mínimos, muy concretos y muy particulares, pero el trabajo de servir y de que la gente entienda que la existencia de los grupos municipales en la oposición es útil al servicio de la mayoría, creo que es importante. Y una segunda cuestión que es romper esa barrera que muchas veces tenemos por la posición que Izquierda Unida, cada vez menos, afortunadamente, o eso dicen las encuestas, tenemos en el imaginario colectivo, es decir, el posicionamiento como organización marginal, con planteamientos maximalistas, que no está pegada al terreno, que no plantea propuestas que sean factibles cuando se gobierna, etcétera, etcétera. Por tanto, romper esa barrera, romper ese concepto, esa imagen que existe en el imaginario colectivo y abrir la interlocución a sectores sociales que no son los aliados estratégicos naturales, ni son los aliados, ni las redes con las que venimos trabajando históricamente, creo que es fundamental para ese planteamiento de desarrollo y de construcción de la hegemonía. Y en esa línea, el principal trabajo, y así lo entendemos desde Málaga, que puede y que debe realizar un grupo municipal desde la oposición, es la estrategia de construcción de alianza, de construcción de redes dentro de la estrategia de convocatoria de convergencia social de la propia organización. Y ahí también a la hora de armar procesos, de armar estrategias de construcción de democracias participativas desde la oposición. Y eso no hace falta que os lo explique, porque ya sabéis, pues bueno, las dificultades que también nos encontramos muchas veces a la hora de intervenir en determinados espacios sociales y plantear estrategias de trabajo más sostenidas y no que no sean la mera presencia puntual a medio y largo plazo. En segundo lugar, y la segunda pregunta que lanzamos y que creemos que es uno de los principales retos es cómo hacer que de un lado los grupos municipales sirvan para armar, para impulsar la movilización social, y cómo hacer para que la conflictividad social, la movilización, se haga presente en la institución. Es decir, cómo hacemos, y ahí las estrategias serán múltiples, para de un lado utilizar nuestra presencia institucional para poner el foco en los conflictos sociales que se dan en nuestras ciudades. Los grupos municipales somos un altavoz para visibilizar, para poner en valor esos conflictos sociales, y ahí hay estrategias múltiples. Nosotros, en fin, trabajamos desde la presencia en la movilización y en el conflicto a plantear iniciativas, plantear que los trabajadores o los grupos sociales que estén en conflicto intervengan en las comisiones informativas, intervengan en los plenos, ruedas de prensa con ellos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos toda una serie de acciones que lo que pretenden es poner el foco y visibilizar el conflicto social que hay en la ciudad. Y de otro lado, y en la línea que planteaba antes de la necesidad de que los grupos municipales hagan un trabajo que sea útil en lo concreto, también el traslado del conflicto social a la institución, en el sentido de intervenir con el ayuntamiento, intervenir también con los gobiernos de otras administraciones para intermediar y para hacer, lo hemos conseguido en algunos casos, pues que instituciones asuman y tengan pronunciamientos políticos y tomen parte en conflictos laborales que se dan en nuestra ciudad. Lo hemos tenido en el caso de Málaga, pues por ejemplo en el caso de los trabajadores de las ambulancias, que ha sido un conflicto laboral muy concreto, donde aparte de todo el trabajo que hemos hecho con ellos, que bueno, han estado durante semanas acampados en la puerta del hospital y demás, conseguimos
trasladar una iniciativa, que los trabajadores se hicieran presentes en el Pleno y que tuviera una proyección pública y que el conjunto de la ciudadanía conociera la situación que estaban esos trabajadores y la lucha que se estaba desarrollando, pero también conseguimos que hubiera un pronunciamiento en pleno por parte del ayuntamiento, que bueno, eso sabéis, pues que la relevancia que tiene en lo concreto es escasa, pero sí significa una pequeña victoria para los trabajadores que están planteando la batalla y permite también presionar en otros ámbitos de la administración para que la administración competente, en este caso, intervenga en el sentido de defender los intereses de los trabajadores en este conflicto laboral concreto. Por tanto, el grupo municipal como instrumento para llevar el conflicto social a la institución y para también tener una intervención efectiva de toma de parte, de toma de partido en el conflicto concreto por parte de la administración. Y la tercera cuestión que creo que en estos últimos tiempos ocupa buena parte de los calentaderos de cabeza que tenemos en los grupos municipales, que es cómo coordinamos sin morir en el intento nuestro rol de oposición con nuestro rol de cogobierno en la Junta de Andalucía, que, en fin, creo que ese cambio de rol, al que evidentemente no estamos acostumbrados por razones obvias, en muchos casos hace que no tengamos muy afinada cuál es la estrategia y cuál es el papel también que tenemos que jugar en uno y otro caso desde un planteamiento coherente. Para estos tres retos que consideramos importantes, creo que es importante, y lo digo por experiencia propia, que entendamos los distintos instrumentos que hay en el ayuntamiento como instrumentos al servicio de estos objetivos, con la idea de que no nos perdamos en la deriva institucional. Y pongo un ejemplo, es decir, el Ayuntamiento de Málaga es un ayuntamiento donde hay 6 comisiones informativas, una treintena de empresas municipales, organismos autónomos, fundaciones, etcétera, etcétera, una decena de consejos sectoriales de participación. Es decir, hay una estructura que permite que estemos todo el día rondando de comisión en comisión y de consejo de administración en consejo de administración, muchas veces sin mucho sentido. Eso hay que hacerlo, yo no digo que no haya que hacerlo y nosotros lo hacemos. Y hay que hacer una labor de fiscalización, de estudio, etcétera, etcétera. Pero lo que planteo es que esa labor tiene que estar muy entroncada y muy vinculada a los planteamientos que he hecho antes, al desarrollo de la democracia participativa y de la construcción de alianzas, a la presencia del conflicto social y a la tercera cuestión, que era el cómo tener una estrategia, evidentemente, que sea coherente con la posición que jugamos en otras instancias, como el Parlamento andaluz y también por parte de la organización. Porque si no, es bastante fácil pues que al final acabemos siendo unos ratones de biblioteca o unos ratones de ayuntamiento, y lo digo desde la experiencia propia, y perdiendo de vista cuál es la repercusión real y cuál es el sentido real de un grupo político en la oposición. En relación al primer debate que os planteaba, con el tema de la democracia participativa, nosotros para ir a lo concreto de cómo estamos trabajando, nosotros en el grupo de Málaga, desde el inicio tuvimos debates de cómo, en fin, eso está muy bonito decirlo, ¿no? Pero cómo lo hacemos. Empezamos planteando una propuesta que, bueno, tenía que ver también con nuestras trayectorias y con la utilidad que le veíamos a la herramienta, que era ver cómo poner en marcha un presupuesto participativo desde la oposición. Es decir, cómo podíamos utilizar el debate presupuestario donde estamos hablando, pues, en fin, estamos dando en la línea de flotación, ¿no? De cómo se distribuyen los recursos que son públicos y quién decide cómo se distribuyen. Creíamos que era importante trabajar el elemento presupuestario a un año vista para trabajar la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida a esos presupuestos municipales, con la idea de, en torno a la propuesta de Izquierda Unida y demás, desarrollar una serie de asambleas, reuniones con colectivos y demás, que pudieran formular una propuesta alternativa de presupuesto municipal para presentarlo en el ayuntamiento. Ese era el planteamiento inicial que nos hacíamos, y nos lo hacíamos porque
el presupuesto participativo nos ofrecía una potencia que no nos ofrecían otros instrumentos de participación que nos parecía fundamental, y era trabajar desde el principio de la universalidad, partiendo de la premisa pues de que, bueno, de que el tejido asociativo, el tejido social organizado ha sufrido un desmantelamiento importante y tiene una debilidad, en fin, una debilidad que todos conocemos. Apenas hay un 10% de la ciudadanía que esté organizada en asociaciones o en otro tipo de instrumentos, en sindicatos y demás. Ese dato es importante para saber y conocer cuál es el alcance que tiene la intervención con la ciudadanía organizada. Por tanto, el presupuesto participativo nos permitía hacer un trabajo y plantear un método de trabajo que fuera universal, que hiciera un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, poniendo el acento especialmente en aquellos sectores que no están organizado en ningún espacio tradicional de participación, o sea, un partido, un sindicato, una asociación, una peña, una cofradía, etcétera, etcétera. Partiendo de ese planteamiento y partiendo también de la existencia, y me imagino que en Málaga pues será como en el resto de ciudades, la existencia histórica ya de un funcionamiento a partir de redes clientelares por parte de las propias administraciones, ¿no? Y donde el tejido social, una parte del tejido social en muchos casos ha entrado en una dinámica absolutamente clientelar. Entonces, el planteamiento era: vamos a trabajar desde aquí porque nos permite hacer un llamamiento mucho más amplio y entrar en sectores que no están organizados. Dos, con este planteamiento de discusión del presupuesto estamos yendo a la línea de flotación, es decir, a aplicar, llevar la democracia a la distribución de los recursos públicos. Ahora bien, este planteamiento, que está muy bonito, se encontraba con una dificultad que en nuestro caso nos ha dificultado que esto pudiéramos desarrollarlo. No quiere decir que no lo vayamos a hacer en algún momento, pero nos ha puesto una dificultad que es importante y que también la lanzamos. Y es que una de las principales potencias democráticas del presupuesto participativo es su vinculación, es decir, es la capacidad de decidir que la gente adquiere a través de este proceso, un proceso de toma de decisiones. En el caso de un presupuesto participativo organizado y orquestado desde la oposición, ese carácter de radicalidad democrática, de toma de decisiones por parte de la ciudadanía, se rompe y, por tanto, pierde interés para muchísima gente. Es decir, con qué capacidad llamamos a la gente a participar a un proceso amplio sobre algo que sabemos que va a caer en saco roto. Es decir, es lo mismo que si cuando estamos gobernando en un ayuntamiento llamamos a participar a la gente en un proceso que finalmente no va a vincular las acciones del equipo de gobierno. Pues lo más sencillo es que la gente diga: mira, para perder el tiempo ahí, pues lo pierdo en la comunidad de vecinos de mi bloque o en otro espacio. En este sentido, ahí teníamos un problema y por eso nos planteamos, y voy siendo breve, nos planteamos lo siguiente, que es con el planteamiento que estamos trabajando ahora. Lo primero, un mapeo, que es una palabra muy fea, una radiografía de los conflictos y de los agentes sociales que operan en la ciudad, con una división de los actores más afines, los actores indiferentes y los actores ajenos. De ese modo, y eso lo construimos con la organización antes de las elecciones municipales, a partir de ese posicionamiento trazamos líneas de actuación concretas y diferentes para cada uno de esos agentes sociales. En segundo lugar, el fortalecimiento de las redes ya existentes y la construcción de nuevas redes y, lo más importante, el establecimiento de canales permanentes y fácilmente identificables de participación y de interlocución con el grupo municipal. Y ahí hemos trabajado desde lo clásico que haremos en todos sitios, de los encuentros con los colectivos más o menos organizados, el traslado de iniciativas, pues en fin, ahí desde el trabajo con la plataforma Afectados por la Hipoteca, el Banco Bueno y otras tantas, a las rutas que planteamos y que hacemos cada semana por los distintos barrios de la ciudad, donde vamos o bien con vecinos, ahí pues bueno, manejamos nuestras redes igual que cada uno en su espacio y también con los colectivos, de manera que vamos viendo cuáles son los problemas de ese barrio, vamos recogiendo denuncias y trasladándolas al ayuntamiento. El trabajo, como decía antes,
con los conflictos muy dirigidos en este caso al trabajo que hacemos con los comités de empresa, de las empresas municipales, que nos permite también tener toda una red de informantes clave y de trabajar conjuntamente los posicionamientos en las empresas con los trabajadores de las mismas. Y en cuarto lugar, y el planteamiento más importante que estamos desarrollando ahora, que es el planteamiento de las asambleas abiertas. Hemos lanzado una campaña de comunicación donde demandamos que el Ayuntamiento de Málaga ponga en marcha los presupuestos participativos. Ya sabemos lo que nos van a decir porque ya nos lo han dicho, nos van a decir que no. A partir de ahí vamos a lanzar una propuesta de asambleas abiertas mensuales, la vamos a organizar a partir, la primera del 14 de febrero, con la idea de hacer una convocatoria a toda la ciudadanía. Vamos a empezar haciendo asambleas de ciudad. Cada mes la vamos a organizar en un distrito diferente, de manera que cada mes podamos hacer un trabajo concreto con las asambleas de Izquierda Unida, con el tejido asociativo de cada uno de los distritos para movilizar a esa asamblea con el siguiente planteamiento. Uno, vamos a hacer un planteamiento de política más general, de información, donde vamos a ir los cargos públicos, en este caso pues veremos si es sobre el metro, que es nuestro tema estrella últimamente, o sobre alguna otra cuestión. Ahí no vamos a discriminar entre temas municipales y de otra naturaleza, y luego vamos a abrir un espacio para que la gente pueda proponer, plantear preguntas, y de manera que podamos irle dando traslado. Eso, en fin, ya se irá trabajando o a modo de iniciativa, o a modo de preguntas, o a modo de gestiones en el propio ayuntamiento. La idea es que podamos generar, como decía antes, un canal de participación fácilmente identificable en los municipios, al que la ciudadanía pueda acceder, pueda relacionarse fácilmente y pueda trasladar sus propuestas y pueda verle el reflejo en el ayuntamiento. Y termino ya de verdad, porque yo me había aquí anotado algunas cosas para estar 5 horas hablando. En relación al tema del rol de la oposición y el cogobierno. Nosotros ahí, como lo estamos, en fin, con la dificultad que significa el cambio de chip en colectivo e individualmente también, ¿no? De estar en la oposición en el ayuntamiento y en un cogobierno en la Junta de Andalucía, y con una estrategia del PP planteada a nivel andaluz y muy marcada en las ciudades, en las capitales de provincia, de pues, algunos temas como el tema del transporte o la política de vivienda, de hacer un ataque frontal a las políticas que estamos desarrollando. Ahí el planteamiento que nosotros estamos haciendo es un desarrollo y un sostenimiento de la estrategia parlamentaria, y cuando digo parlamentaria no me refiero al cogobierno, que es otra cosa. Cuando digo parlamentaria me refiero a que los grupos municipales tenemos que, por un lado, aparte de conocer cuáles son las prioridades, las iniciativas que se están trabajando a nivel parlamentario, y conocer también cuáles son los temas en torno a los cuales ya hay acuerdo con el socio de gobierno y que terminarán siendo pues una política concreta de la Junta de Andalucía. Nosotros ahí estamos desarrollando varias líneas. De un lado, políticas que ya están acordadas o que se van a acordar y se van a poner en marcha, impulsarlas y visibilizarlas. Por ejemplo, Ley Andaluza de Participación, pues hemos presentado una moción, se la hemos mandado al conjunto de los colectivos, hemos hecho una invitación a que el ayuntamiento se incorpore a la estrategia que se está desarrollando en ese sentido, con la idea de visibilizar las políticas fuertes que Izquierda Unida está desarrollando en la Junta de Andalucía. Dos cuestiones que nuestro grupo parlamentario está impulsarlas también desde los grupos municipales, con la idea de generar presión institucional y presión social al socio de gobierno, de manera que podamos ahí hacer un frente que empuje a que la orientación del gobierno
en principio estamos en la correlación de fuerza en el gobierno perdiendo, pero que podamos con esa presión desde los grupos municipales y con esa presión social hacer que determinados planteamientos que pueden verse en determinados casos pues bloqueados por el socio de gobierno, que pueden estar teniendo resistencia, que hagamos que se vayan abriendo paso. Y 3, el planteamiento en relación a las políticas que no tienen que ver con las políticas de nuestras consejerías. Ahí no es fácil porque formamos parte del gobierno de la Junta, pero nosotros sí entendemos que hay cuestiones que no hemos compartido durante los últimos 30 años con la política de la Junta de Andalucía, que ahora no podemos plantear una defensa, y ahí no tenemos ningún tipo de problema en plantearlo abiertamente. También situando, y termino ya, situando en lo que son los elementos centrales, sanidad, dependencia, educación, etcétera, etcétera, cuál está siendo el gobierno que está desmantelando las políticas y haciendo ahí un ataque frontal. Es decir, la estrategia contra las políticas que se están impulsando desde el gobierno central ocupa buena parte de nuestras estrategias. Por tanto, y cierro, plantear para abrir el debate de nuevo las 3 preguntas. ¿Cómo articular el rol oposición con gobierno? ¿Cómo incorporar la democracia participativa en el desarrollo de estrategias de oposición? Y cómo hacer presente la conflictividad social en los ayuntamientos. Gracias.